Inclinen sus rostros y oremos. Amado Padre que estás en la altura de los cielos, nos acercamos ante ti en esta hora de la noche. Te damos las gracias por tu bondad y por tu amor, Padre, que nos das. Así también por este tiempo que tú nos das para poder estar aquí conectados. También tus hijos quienes están a través de esta pantalla, quienes están viendo porque van a adorar tu nombre a través de esta enseñanza que van a recibir, Padre. Te pedimos que todo mal sea alejado de nuestro entendimiento y de nuestra mente y también de nuestro corazón que nos va a impedir, que lo malo, Padre, que nos impide acercarnos y recibir bien tu palabra. Te pedimos que todo eso sea alejado, Padre, y que tu amor y tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Te pedimos también por los que se han de conectar, que se conecten, Padre, y así puedan recibir tu bendición. También tu Hijo, quien estará enfrente de tu pueblo, que a través de esta transmisión, tu Hijo, quien expondrá este tema, que ha de ser de mucha ayuda para cada uno de tus hijos quienes están a través, quienes nos están sintonizando en esta hora de la noche. Te pedimos que tú lo ayudes, Padre, que tu Espíritu Santo y las palabras que ha de decir sean conforme a tu voluntad y sean edificantes y que penetren el corazón para que sea de buen crecimiento espiritual, Padre. Nos encomendamos en tus preciosas manos en esta hora de la noche, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos, si tienen la palabra de Dios ahí en su lugar, en donde estén, si tienen la Biblia o en su teléfono, les invito a que busquen Primera de Corintios en su capítulo 10, en su versículo 29 al 31. 3 versículos nada más, escuchen y le voy a dar lectura. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Como escuchamos la palabra de Dios, todo lo que hagamos en nuestras casas, en este momento, en nuestro trabajo, en el lugar de donde estamos estudiando, en las escuelas, a través de esta sintonía en donde estamos, glorifiquemos y hagamos todo para la gloria de Dios. Bueno, estamos en esta hora de la noche, amados hermanos, agradecidos con Dios, ya que vamos a tener enfrente a nuestro seminarista, a su seminarista, el seminarista Daniel Montejo Cruz, quien será quien nos impartirá el tema, la teología del trabajo, su origen y propósito. Pero antes de todos, sean cada uno de ustedes bienvenidos, los que se están conectando, los que ya están ahí transmitiendo, escuchándonos, sean bienvenidos y pues que todo esto sea para glorificación a Dios y de gran bendición para sus vidas. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y así también les cedo el lugar y el micrófono al seminarista Daniel, que es de él en esta hora de la noche. Amados hermanos, tengan todos muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. En ausencia del pastor, del doctor Eli, se nos encomendó a nosotros dar la lección. Sin duda será un tema diferente. La próxima semana igual tendremos ya al doctor Ismael con nosotros. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la teología del trabajo, su origen y propósito. Como es bien sabido, amados hermanos, en más de una ocasión siempre tenemos pensamientos, ideas que el mundo o personas influencian en nuestra vida para intentar tener una definición errónea acerca del trabajo. Comencemos con alguno de ellas. Algunos dicen que el trabajo es producto de la maldición o es producto del pecado. Muchos dicen que el trabajo es un castigo por parte de Dios. Muchos dicen que el trabajo es meramente una carga impuesta al ser humano
después de la caída, después de que nuestros primeros padres, Adán, en el huerto del Edén, cede al pecado. Todos conocemos esa historia desde el Génesis, y muchos se quedaron allí con esa mentalidad al decir que el trabajo es producto y consecuencia del pecado. A través de este tema, a través de la teología del trabajo, su origen y propósito, vamos a conocer realmente el origen y el propósito del trabajo. Así que vamos a ir a la primera diapositiva. Dice el origen divino del trabajo. Tenemos que entender que el trabajo, amados hermanos, es divino. Fue pensado, fue creado por Dios, fue desde el principio de la creación, fue creado en la mente de Dios, fue formado para que al momento de que Adán estuviese en el huerto, se le diera una orden, un mandato divino. Génesis capítulo 2:15 dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta el contexto de estos primeros versículos. Antes de que sucediese la caída, Dios mandó a Adán, ¿para qué? Para que labrase la tierra y lo guardase. El trabajo, entonces, amados hermanos, el trabajo tiene un origen divino antes de la creación. Esta es la primera enseñanza que podemos notar aquí. Que el trabajo, amados hermanos, no es producto de la caída. Que el trabajo no es un castigo por parte de Dios impuesto por consecuencia del pecado mismo. No. El trabajo es de origen divino. Es un mandato que se le dio a Adán antes de la caída, amados hermanos. Y veamos otra enseñanza. Antes de que Dios instituyera el matrimonio también. Este fue realmente la responsabilidad que Adán tenía en el huerto del Edén. Y este mandato, hermanos, también se nos da a nosotros. Se nos instruye a labrar y guardarse. Esto es lo que hoy en nuestra actualidad definimos como trabajo. En la siguiente diapositiva vamos a definir lo que es el trabajo. Dice la palabra trabajo proviene del latín, que su origen, miren cómo lo definen: tortura o sufrir. Esa es la definición de trabajo, amados hermanos. Veamos el contraste aquí. Esa es la definición del trabajo, y ahí agregué también una pequeña definición de dónde proviene la palabra trabajo, ¿no? Era de una semillar a un cepo, dice, que se sujetaba a los animales de carga. Sí, este era un instrumento para castigar también a los reos, para los esclavos. De allí proviene de la palabra trabajo, de allí proviene la palabra trabajo, ¿no? Tortura o sufrir. Y muchas personas se quedaron con esa definición. Muchas personas tienen que el trabajo es sufrido, que el trabajo tiene que ser algo sufrido, algo doloroso, algo que cueste. Muchos se quedaron con eso, haciendo de menos que el trabajo es divino, que el trabajo fue instituido por parte de Dios antes de la caída, antes de que Dios también instituyera el matrimonio al principio de la creación. Dios había instituido al primer hombre al trabajo. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva tenemos una definición. Dice: el trabajo no es producto de la caída. O sea que la caída no tuvo que ver nada con el trabajo. El trabajo fue antes de la caída. No es una maldición, es una bendición y una ordenanza divina. Este es el concepto que todo cristiano debe de tener, amados hermanos, que nosotros debemos de tener. Que el trabajo no es, amados hermanos, una maldición, no es
una maldición para el hombre, sino que esto fue antes de la caída, antes del pecado, antes de que el mundo entrara antes de que el pecado entrara al mundo, el trabajo fue instituido por parte de Dios. Así que, hermanos, tengamos esta definición en nuestra, como cristianos, tengamos parte de esta definición del trabajo, que no es una tortura, sino es una ordenanza por parte de Dios. Y amados hermanos, y muchos también tienen otra definición del trabajo, diciendo que el trabajo, al ser un castigo, al ser un castigo por parte de Dios hacia el ser humano, el hombre, muchos dicen que el hombre en el Edén debió haber tenido una vida relajada, ¿no? Una vida en nuestra actualidad, de que te sientas frente a un televisor sin responsabilidades y que el dinero caerá solo del cielo. Y muchos llegan a pensar eso, ¿no? De que una vida sin responsabilidades, que no hay que trabajar, que el trabajo solo es un castigo, pero nos damos cuenta, amados hermanos, en este pasaje de Génesis 2:15, de que el trabajo fue un plan divino de Dios, como dice esta definición, es una bendición, no es una maldición. Es una bendición, amados hermanos. Siguiente diapositiva. Ahora, amados hermanos, aquí vamos a encontrar uno de los principales problemas que hoy en día la humanidad o incluso algunos cristianos tienen. Primera de Corintios 10:31 habla acerca de lo siguiente: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos una mala definición de trabajo, amados hermanos, porque hemos perdido y nos hemos olvidado de cuál es el origen de Dios, cuál es el origen del trabajo. Cuando nosotros nos olvidamos del origen del trabajo, entonces las cosas que hacemos en nuestro trabajo no las hacemos para la gloria de Dios. Y este es un grave error en la iglesia como cristianos. Porque en el contexto de este versículo, amados hermanos, en Corintios capítulo 10:31, Pablo estaba hablando acerca de la comida y la bebida, acciones que suelen ser comunes como para todo ser humano, porque todos nos alimentamos, todos bebemos para que nuestro cuerpo esté nutrido y así tengamos energías para movernos, para hacer precisamente nuestros trabajos. Los de los siglos, amén. Es decir, que en todas nuestras acciones debe Cristo ser glorificado. Y en nuestro trabajo, amados hermanos, ya definimos que en el trabajo tiene un origen meramente divino. Por lo tanto, debe, amados hermanos, de tener en cuenta cuál es el origen principal del trabajo. Siguiente diapositiva, en Génesis 1:31, dice: después de que había creado todo a su veredicto respecto a su creación, dijo Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, incluyendo el trabajo. Por eso podemos definir lo siguiente: el trabajo es bueno en gran manera. El trabajo es bueno, amados hermanos. Es bueno. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Después de que Dios terminó de hacer su creación, Él dice, y vio todo lo que había hecho, y dijo, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? Incluyendo, como leímos anteriormente, Dios vio todo lo que había hecho y todo lo que había creado era bueno. ¿Sí? Esa es la definición que debemos de tener, amados hermanos. El origen divino del trabajo, es decir, el trabajo tiene un origen meramente divino, amados hermanos. Es una bendición. El hombre fue diseñado para trabajar. El hombre, amados hermanos, debe de ver el trabajo como una bendición. Es sin duda que después de la caída, amados hermanos, el trabajo sufre una consecuencia también. Pero en Génesis, ustedes tienen donde anotar, Génesis 3:17 al 19 dice,
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque allí fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás, al polvo volverás. Es decir, Dios no maldijo el trabajo, sí maldijo la tierra. Esa es la otra definición que debemos de tener. Cuando muchos dicen, es que el trabajo es una maldición de Dios. No lo es. Dios no maldijo el trabajo. Dios no hizo tal acción, amados hermanos. No maldijo el trabajo. Eso también tenemos que tener claro para poder contrarrestar este pensamiento que muchas veces algunas personas dicen, es que el trabajo es castigo de Dios, el trabajo es una maldición por parte de Dios. No, amados hermanos, el trabajo no es una maldición por parte de Dios. La tierra sin duda sí fue maldecida, dice ahí la palabra de Dios. Pero dice Génesis 5:29, cuando Lamec, el padre de Noé, le puso y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. A causa de eso, amados hermanos, el ser humano, la tierra, dice, produciría espinos y cardos, te producirá y comerás. Pero a pesar de la maldición de la tierra, amados hermanos, el trabajo no pierde su recompensa, no pierde su origen divino, no pierde, amados hermanos. Adán sacaría de la tierra dolor, sacaría, aún así, amados hermanos, sostén para su familia. Solo que a causa del pecado, a causa de la maldición, el trabajo del hombre sería duro y dificultoso, amados hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que no podemos nosotros tener ese pensamiento de que el trabajo es meramente maldición. No lo es. En otras palabras, amados hermanos, nadie puede evadir lo duro de lo que es trabajar, porque realmente trabajar da trabajo y nosotros no podemos eliminar esta realidad, amados hermanos. Nosotros no podemos quitarle trabajo al trabajo porque realmente el trabajo merece una acción, merece una fuerza. Y como bien decíamos al principio, ahora en la definición, ¿no? Que el trabajo es tortura, pero el trabajo, amados hermanos, no fue un invento humano, no fue algo creado por el ser humano que ha perdido sus beneficios o que ha perdido su origen. El trabajo es un mandato divino y no es un castigo, ni mucho menos pecado. Siguiente diapositiva, Éxodo capítulo 8 al 11. Dice, acuérdate del día del reposo, acerca de los 10 mandamientos, para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día del reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día del reposo. Es cierto, amados hermanos, que el énfasis en este mandamiento es guardar el día del Señor. Pero el deber que nosotros debemos de tener, amados hermanos, hagamos énfasis en el trabajo. En el trabajo, amados hermanos, incluso en este mandamiento, cuando Dios manda al pueblo de Israel a guardar un día para él, le estaba mandando que 6 días eran para el trabajo. Dios reafirma aquí en este texto lo que desde el principio había ordenado. Aun cuando Dios dice, tienen que guardarme un día, Dios también dice, pero 6 días ustedes tienen que trabajar. 6 días ustedes tienen que cumplir, amados hermanos, con lo establecido desde la creación. 6 días son diseñados para que el ser humano trabaje, dedique su tiempo, su energía para el trabajo. Por eso, amados hermanos, la pereza no tiene cabida en el trabajo. No tiene, amados hermanos. Tenemos nosotros que tener esta
esta responsabilidad, este mandato divino instituido por Dios. Nosotros somos llamados para el trabajo. No debemos descansar o como muchos dicen, algún día voy a dejar de trabajar. No, el trabajo fue instituido, amados hermanos, desde la creación para el ser humano. Siguiente diapositiva, dice la palabra de Dios. Bíblicamente, entonces, el trabajo es una parte integral de nuestra vida cristiana. Es una responsabilidad y la pereza no tiene cabida en este mandato, amados hermanos. El trabajo es integral. Es una parte integral de nuestra vida cristiana. Es una responsabilidad y la pereza no tiene cabida. Ahí en la primera cita bíblica de 2 de Tesalónica 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis a todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque también cuando estábamos en vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí hay otra verdad bíblica, amados hermanos. El ser humano, cuando desde el principio a Adán se le da este trabajo, el ser humano no puede estar desocupado. El ser humano no puede ser una persona que esté sentado frente a un televisor con papas fritas alrededor, una buena coca. No puede el ser humano así. ¿Por qué? Como dice estos versículos, comienza a intrometerse en lo ajeno, comienza a pecar de una forma deliberada. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios en el principio creó al ser humano para que estuviese ocupado, tuviese una responsabilidad. Y la pereza, como dice esta definición, no tiene cabida, amados hermanos. No tiene. Y en 2 Timoteo capítulo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que el perezoso es peor que un incrédulo. Muchas personas hoy en día, con el concepto de que el trabajo es una maldición, se enfrascan y se limitan a no trabajar. Por esto, precisamente, creyendo ellos que el trabajo es una maldición y no una ordenanza, una responsabilidad. Nosotros, por lo tanto, amados hermanos, tenemos que entender que el trabajo es una responsabilidad y un mandato divino. Ahora, amados hermanos, vamos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a ver el propósito divino del trabajo. ¿Cuál es el propósito divino que Dios dio al trabajo? ¿Por qué Dios hizo el trabajo? Dios creó el trabajo y ordenó que el hombre se dedique a esa actividad mientras posee fuerzas físicas y capacidad mental. ¿Qué propósito tenía entonces Dios para crear el trabajo, amados hermanos? Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía, amados hermanos, para crear? ¿Cuál era esa parte fundamental? Sin duda que hoy en día, amados hermanos, todos nosotros nos levantamos en la mañana para ir a trabajar, o la gran mayoría de las personas, muchas, nos levantamos para ir a trabajar, cumplir nuestra responsabilidad. Pero yo quisiera preguntar antes de dar la definición, y espero que al final de esta pequeña conferencia o de este pequeño estudio ustedes puedan responder. Pero ahorita hagamos esta autopregunta. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué trabajamos, amados hermanos? ¿Usted por qué trabaja? Todos los días usted se levanta. Muchos cristianos también, entre ellos como usted y yo. Bueno, en mi caso, como seminarista, pues tenemos que cumplir con las responsabilidades en el seminario. Pero muchos de ustedes que trabajan, se levantan temprano para cumplir, viajan de un lugar a otro. ¿Cuál es el fin, hermanos? ¿Con qué propósito usted trabaja? ¿Cuál es, amados hermanos? ¿Cuál es ese propósito que usted tiene para
para ello. Muchos dirán, para el sostenimiento de mi familia, el sostenimiento mío, o para que algún día pueda yo ser millonario, pueda yo ser rico. Tal vez algunos digan, tal vez algunos no lo digan, pero lo pensamos o lo piensan. Pero si tenemos estos pensamientos, amados hermanos, si usted trabaja porque quiere un sostenimiento mejor para su familia, quiere comprarse un coche, quiere estrenar un celular, quiere vestir bien, no está pensando como un cristiano, está pensando como un incrédulo, no está pensando como una persona que ha comprendido el propósito del trabajo para su vida. Si usted tiene estos propósitos, amados hermanos, es una versión no escritural. Eso no es lo que Dios tenía en mente cuando creó el trabajo, no era el propósito de Dios. Y algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero algunos como Abraham, David, Salomón fueron millonarios en su tiempo. Y sin duda que Dios los bendijo. Pero hay una cuestión aquí. Si Dios nos bendice, amados hermanos, lo hará. Pero nosotros no podemos tener esa mentalidad de querernos ser ricos y aferrarnos y afanarnos con ello. En la siguiente diapositiva, Proverbios capítulo 23, 4, 5, el gran sabio Salomón dijo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunos? ¿Por qué se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo? No te afanes por las riquezas. Como tener un cuchillo filoso en casa, este es un comentario ya. En muchas ocasiones, amados hermanos, el poseer riquezas a través o querer anhelar riquezas a través del trabajo es como tener un cuchillo en casa. Dios puede bendecirte, sin duda. Tú puedes tener un cuchillo muy filoso en casa, pero si tú no le das un buen uso, te puedes cortar, puedes lastimarte. Y eso mismo pasa cuando nosotros damos un mal uso al trabajo. Queremos que en el trabajo, amados hermanos, queremos ir en contra del propósito divino del trabajo. Y no hacemos caso a al propósito divino. En la siguiente diapositiva, 1 Timoteo 6, 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Amados hermanos, aquí muchas ocasiones ocupamos al trabajo con un propósito antibíblico. Queremos que en el trabajo nos vaya más que bien, queremos aferrarnos al trabajo, queremos nosotros darle más tiempo, incluso en más de una ocasión, si trabajamos de lunes a sábado, incluso queremos trabajar hasta el día domingo, porque nos pagan bien, porque nos van a dar unas horas extras. Y todos decimos, no, es que si no trabajo, mi familia no come. Es que si no trabajo, no me alcanza. Y nos damos cuenta de que el trabajo, amados hermanos, pasa a ser nuestra atención. El trabajo pasa a ser aquello que robe la atención. Y sobre todo, en más de una ocasión, llega a alejarnos de Dios, de aquel que creó el trabajo, de aquel de aquel que nos dio esa bendición de poder trabajar y de cumplir esas responsabilidades, amados hermanos. Pero entonces, usted te preguntará, bueno, entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales yo debo de trabajar? ¿Cuáles son esas definiciones que nosotros debemos de tener para que nosotros podamos trabajar con una mentalidad de acuerdo al mandato divino, el propósito divino del trabajo? Para ello, amados hermanos, vamos a mencionar 3 razones fundamentales. En la siguiente diapositiva
Tenemos tres razones divinas por el cual nosotros trabajamos. Número uno, trabajamos para la gloria de Dios. Debemos de trabajar para la gloria de Dios. Como dijimos al principio, en muchas ocasiones, amados hermanos, queremos tener lujos, queremos tener eh, muchas posesiones por el trabajo. Queremos que el trabajo nos lo dé todo, cuando realmente no lo es así. Dejamos de ser muchas veces dadivosos, dejamos de ir a la Biblia, dejamos de leer la Biblia, perdón, dejamos de ir a la iglesia, de leer la Biblia, dejamos de cantar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque damos al trabajo otro propósito, no el de glorificar a Dios. En Marcos capítulo 12, 30 dice el pasaje bíblico: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Dice el versículo, con todas tus fuerzas. El trabajo, ¿qué es? Son fuerzas. Nosotros también debemos de glorificar a Dios a través del trabajo, a través de nuestras fuerzas aplicadas. ¿Qué es el trabajo? Tenemos que glorificar a Dios, amados hermanos, a través de nuestro trabajo. Y no todo lo contrario. En muchas ocasiones no glorificamos a Dios en nuestro trabajo. La profesión que Dios te ha dado, si eres médico, maestro, debes de glorificar a Dios ahí. Y todo trabajo, amados hermanos, es digno. Todo trabajo es digno. Todo trabajo fue creado para glorificar a Dios. Así como dice el apóstol Pablo, algunos los puso como ministros de la palabra de Dios. Así como hay pastores, también hay médicos, hay hay enfermeros, hay maestros, arquitectos, ingenieros, albañiles. Hay una gran variedad de trabajo, amados hermanos, de profesiones. Pero todo fue creado para glorificar a Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo tú estás glorificando a Dios en tu trabajo? ¿Cómo tú estás glorificando? ¿Qué veracidad o qué señas das tú en tu trabajo que te lleven a glorificar a Dios, amados hermanos? Dios te ha llamado a través de una vocación y te ha dotado también, amados hermanos, para poder ejercerla. Tenemos que tener en mente esto. Dios te ha dotado, Dios te ha dado ese privilegio de que tú puedas glorificarle a través del trabajo que ahora tú tienes. Esa es una de las primeras razones y uno de los propósitos por el cual Dios estableció el trabajo. Ahora Dios te dio ese trabajo que tú tienes para que le glorifiques a Él. Esa es la verdadera intención del trabajo que ahora tú tienes. Dios te ha llamado, Dios te ha dado ese lugar, esa área de trabajo, ese entorno, para que tú glorifiques a Dios a través de tu trabajo. Recordemos Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es para Dios y es de Dios. Esa es nuestra verdadera intención, amados hermanos, o debería de ser nuestra mentalidad. Así que por lo tanto, amados hermanos, ahora cuando tú te levantes, cuando tú viajes para tu trabajo, recuerda que lo debes de hacer para la gloria de Dios. Que tú eres alguien que Dios ha elegido en ese trabajo que tú estás ejerciendo para que le glorifiques a Él. Esa es la intención, amados hermanos. Ese es el propósito divino. Número 2, siguiente diapositiva. Trabajamos porque de ese modo beneficiamos a nuestra generación. Desde la creación, amados hermanos, Dios planificó, como bien ya lo dijimos, desde el principio Dios planificó el trabajo. Así que de tal manera, amados hermanos, que todos nosotros
tenemos necesidades mutuas. Un ejemplo muy claro. Si usted tiene la necesidad de construir en su casa, si usted es profesor, usted no sabe o no tiene conocimientos de arquitectura o de un albañil, usted acude a un albañil, usted acude a un arquitecto. Cuando nos enfermamos, no vamos con el vecino, vamos con un médico. Vean cómo Dios planificó toda la creación y cómo toda la obra de Dios es perfecta. Dios creó con esa intención. Con esa intención nosotros, el trabajo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios. ¿Sí? No es, amados hermanos, para hacerle daño a nuestro prójimo. No lo es. Acá es donde la palabra comercio entra en juego. La definición de la palabra comercio es intercambiar productos entre nosotros. No es abusar o engañar. Eso sería un robo. Aquí hay otra pregunta retórica. ¿Ocupas tu trabajo para robar o hacerle daño al prójimo? Si tú haces eso, amados hermanos, eso realmente es pecado. Está en contra del propósito divino de Dios. ¿Cuántos llaman trabajo, amados hermanos, a robar, a hacer extorsiones, a vender productos de mala calidad, haciéndolos pasar por piezas originales? Los mecánicos, espero que no haya ni uno, ¿verdad? Aquí. Y si lo hay, pues tenemos que aprender a tener un trabajo digno. Veamos, amados hermanos, cómo aplica la palabra de Dios. Veamos cómo aplica, ¿sí? ¿Eres un taxista? ¿Cómo tratas a tus clientes? ¿Abusas de ellos al cobrarles de más cuando son extranjeros? A mí, no que yo sea extranjero, pero la primera vez que yo vine no conocía la ciudad. Pagué un taxi de la terminal al seminario y me cobraron una tarifa que no era. Pues tanto cerca, solo porque estaba preguntando, bueno, estaba perdido. Pero el taxista hizo un uso mal del trabajo que él tiene. ¿Sí? ¿Y cuántas personas hacen eso también, amados hermanos? ¿Cuántas veces hacemos del trabajo un mal uso? No glorificamos a Dios, no beneficiamos a nuestra generación. ¿Sí? Nos aprovechamos de nuestro prójimo. ¿Sí? Yo les decía, les ponía este ejemplo del taxista y muchas cosas más pueden pasar. O nosotros también mentimos por vender algún producto, queriendo ganar más, pero haciendo daño al prójimo y no haciendo, no cumpliendo el propósito del trabajo, amados hermanos. Dice 1 Timoteo 6:3, el texto bíblico que aparece ahí en la cita bíblica. Si tienen su Biblia, podemos leer juntos. Dice: y los que tienen amos creyentes acerca de los siervos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Veamos la palabra beneficio y servicio. El trabajo, amados hermanos, fue para beneficiar y servir ¿a qué? A nuestra generación. Tú eres maestro, sirve, beneficia a tu generación. Tú eres arquitecto, hazlo. ¿Cuántos estudiantes también, amados hermanos? Y aquí vamos a los universitarios que nos están sintonizando. Muchas ocasiones estudiamos una carrera diciendo lo siguiente. Bueno, es que yo voy a estudiar una carrera que me genere economía, buena economía. Porque si yo, no sé, si estudio una carrera que no me deja dinero, no voy a poder cumplir mis sueños, no voy a tener una buena casa, no voy a poder tener un coche, no voy a poder ir a Acapulco o cosas así. Nos basamos, amados hermanos, en el dinero. Rompemos el propósito, nos desviamos del propósito. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que quiero estudiar una carrera que me genere mucho dinero para que yo pueda vivir una vida feliz, pueda vivir una vida cómoda y tranquila? Y estamos haciendo de menos esto, el propósito divino del trabajo.
Así que, amado hermano, también en donde tú te encuentres trabajando, tenemos que ayudar a las personas. Dice aquí, cuando yo le hago un servicio a alguien, mi propósito debe de ser beneficiar a esa persona. Es decir, que con tu trabajo alguien se beneficie y ese debe de ser tu propósito. Pregunto, cuando tú enseñas en las clases, cuando tú recibes a un enfermo en una consulta, cuando tú atiendes a una persona en tu tienda o en tu negocio, lo haces con la amabilidad, con el propósito de beneficiarle, o actúas como muchos diciendo, bueno, es que a ver qué le saco a este, ¿no? O voy a ver cuánto le extraigo. O voy a hacer esto solo por cumplir y no voy a beneficiar a mi generación. Muchas veces pensamos eso, ¿no, hermano? O la mayoría de las personas que creen que el trabajo es una maldición piensan eso. Trabajan no para glorificar a Dios, ni mucho menos para beneficiar a la generación, sino para beneficiarse ellos mismos. Y eso, amados hermanos, no es el propósito del trabajo. Porque este es el medio que Dios ha provisto para que suplamos nuestras necesidades, amados hermanos. En la siguiente diapositiva. Otro de los propósitos, amados hermanos, que debemos de tener. Porque el trabajo es el medio que Dios ha provisto para que suplamos nuestras necesidades y las necesidades de la familia. Ustedes tal vez se preguntarán, bueno, que esto tú no dijiste que no es el propósito del trabajo, o que esto no debería de ser el primer propósito del trabajo. Y la pregunta es no. No es esa la intención. Recordemos el versículo de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Veamos esa relación. Trabajamos para la gloria de Dios, sin duda alguna. Recordamos el primer inciso. Pero también, amados hermanos, trabajamos para mantener a nuestra familia. Para que Dios nos bendiga a través del trabajo y que lo que vivamos sea conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis y no tengáis necesidades de nada. Dios bendice al trabajo honrado, al trabajo que está glorificando a Dios, que está en busca de beneficiar al prójimo, a la sociedad, y no de hacerle daño, ni mucho menos robar. Por eso todo trabajo que sea digno es bendecido. Por eso vender hierbas inapropiadas o sustancias que perjudican la salud del ser humano va en contra del trabajo. Eso no es el propósito de Dios, no es el mandato de Dios. Eso no es, amados hermanos. Toda aquella actividad que haga daño al ser humano no es o no está cumpliendo el propósito divino de Dios. No lo es. Finalmente, amados hermanos, concluyo en la siguiente diapositiva. Debemos de dar gracias a Dios por sus misericordias. Que a pesar de que en muchas ocasiones ocupamos nuestro trabajo no para glorificarle, Él nos sigue bendiciendo. Pero ahora, amados hermanos, al finalizar esta lección tenemos que tener en mente que nuestro trabajo es un mandato divino. Tiene un origen divino. Tiene tres propósitos fundamentales. Como ya bien dijimos, tiene el propósito de glorificar a Dios. Tiene el propósito, amados hermanos, de beneficiar a nuestra sociedad, de beneficiar a nuestro prójimo. Y tiene también
el propósito de suplir nuestra necesidad. Recordemos en los primeros versículos que leímos, cuando Adán son expulsados del Edén y Eva son expulsados del Edén. Dice, ahora trabajarás, pero el trabajo será más pesado, será más duro. Pero aún así Dios promete que hallará la bendición, que hallará la bendición para poder suplir las necesidades de su familia. Dios no dice, bueno, es que ahora ya no vas a trabajar, ahora ya no se prohíbe que seas bendecido a través del trabajo, no. Dios nos bendice a través del trabajo, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando nos hallemos glorificando a Dios en nuestros trabajos, bendiciendo a los demás mediante nuestro trabajo. Y llevando, amados hermanos, este trabajo como una acción para poder alimentar a nuestras familias, poderle darle poder obtener bendición para nuestras familias. Así que, amados hermanos, este ha sido el estudio de esta noche, la teología del trabajo, su origen y propósito. Estas son esperando que tengamos en cuenta estos dos orígenes y propósitos acerca del trabajo, acerca de la teología del trabajo, acerca de su origen y su propósito. Así que hemos culminado esta noche y seguimos con la siguiente sección. Quiero pasar para Bueno, hermanos, ya hemos escuchado sobre la teología del trabajo. Es una gran bendición que Dios nos da para poder estar trabajando y adorando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Hemos escuchado pues, este tema. Esperemos que sea de bendición a cada uno de ustedes, en donde quiera que estén. Glorifiquen a Dios, no solamente en el trabajo, sino en los actos que todo hacemos y que todos hacen. Es un tema, de verdad que un tema pues bonito y a la vez como que pues a los que aún no son cristianos, hemos visto a gente que dice que al momento de trabajar dice que solamente es sufrimiento, y entre otras cosas, ¿no? Y es que sí, vemos desde el principio de cuando Adán y Eva fueron expulsados, en realidad no, el trabajo no fue a como tú lo dijiste, a como usted lo dijo, no fue maldecido el trabajo, fue maldecido la tierra, solamente que el trabajo se hizo más pesado. Recordemos que el trabajo de Adán y Eva anteriormente, pues el trabajo de Adán, pues era labrar, cuidar de lo que había en el Edén, ponerle nombre a cada animal, a cada especie del que había. Ese era el trabajo en realidad de Adán en ese entonces. Tenía que trabajar, tenía que cosechar para que él pueda comer, así como algunos en el campo cosechan para que ellos puedan comer. Así también era el trabajo de Adán en ese entonces. Más sin embargo, después de la caída, ya todos conocemos la historia, el trabajo se hizo más pesado. Así es, hermano. Aquí nos llegan algunos mensajes de los hermanos. El tema de esta noche fue la teología del trabajo, origen y propósito. Es lo que estuvimos en esta hora de la noche. Dice la hermana Sochi, respondiendo, ¿por qué trabajo? La hermana dice, trabajo para satisfacer a mi familia, para bendecir a mi iglesia y a mi prójimo. Antes procurábamos trabajar, además procuramos trabajar honestamente y conociendo que todo proviene de Dios. Pienso que haciendo esto honro a Dios. La hermana Fanny dice, ¿cuál es el tema? Ya dijimos el tema, hermana, es la teología del trabajo, origen y propósito. Dice antes, el hermano Luis decía antes, pensaba por muchas otras razones, pero hoy creo que es para glorificar el nombre de Cristo. Así es, amado hermano, el principal propósito del que nosotros trabajemos es de glorificar a Cristo, beneficiar también a los demás y también para
suplir las necesidades de nuestras familias. Esos son el propósito divino del trabajo. Por eso Dios instituyó el trabajo. Como decíamos, qué bello es que Dios haya dejado el trabajo, no como un castigo, ni mucho menos como algo que tenemos que pagar por el pecado. No es eso. Todo lo contrario, amados hermanos. Es algo que Dios en su plan dejó para que el ser humano pueda. Dice el hermano Eugenio López, depende mucho igual qué tipo de trabajo tenemos. Amados hermanos, todo trabajo busca honrar a Dios. Todo trabajo busca honrar a Dios. Decíamos, los únicos trabajos que no honran a Dios son cuando nosotros, por ejemplo, aquel que vende alguna droga, alguna sustancia, eso obviamente que no es. Pero todo trabajo honra a Dios, o debería de honrar a Dios. Incluso aquel de los seguros debe de cumplir la ordenanza de Dios. Incluso aquel policía de tránsito debe de hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener esa mentalidad de cuando nosotros tenemos esa mentalidad, debemos de glorificar a Dios, amados hermanos. Incluso si sea un policía de tránsito, sea un médico, un maestro, debemos de buscar glorificar a Dios siempre, siempre. No buscar la honra o la aprobación de las personas. Buscar la aprobación de Dios, glorificar a Dios, amados hermanos. Todo trabajo, desde la perspectiva bíblica, desde que Dios instituyó el trabajo, fue para glorificarle a Él. Recordamos el bien principal del hombre, de glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones deben de glorificar a Dios. No debe de haber alguna molécula, decía un escritor, no debe de haber una molécula en nuestro cuerpo, una célula en nuestro cuerpo que no esté glorificando a Dios. Todo debe de estar glorificando a Dios. Por lo que somos, por lo que ahora somos pueblo redimido, somos parte del cuerpo de Cristo. Y aún en el trabajo, algo tan cotidiano que nosotros hacemos, algo parte fundamental, integral en nuestra vida, como dice una definición, tenemos que hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros pensamos en eso y pensamos en nuestros prójimos, les decía yo unos ejemplos, no buscamos engañar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. Buscamos servirle, satisfacer una necesidad. Es como aquel médico, ¿no? Tomo el ejemplo de los médicos porque ellos tienen un lema o un principio, ¿no? De salvar vidas, ¿sí? Y ellos buscan eso. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que ver que realmente, amados hermanos, tenemos que glorificar siempre a Dios en nuestros trabajos. Sí, hermano Daniel, como usted dice, es muy cierto, ¿no? En cualquier trabajo, pues hay que glorificar a Dios. Ya sea un trabajo tan sencillo, en donde te lleves 10 minutos, siempre tiene que glorificar a Dios, ¿no? Aún así, siendo un trabajo tan laborioso, donde hasta tú te enojes porque no te salga ese trabajo o porque cuesta, pues hagámoslo con el fin de glorificar a Dios. Pues eso es el único propósito de la cual estamos aquí igual en el mundo. Ese es el propósito de todo ser humano, de glorificar a Dios en todo lo que haga, en su trabajo, al momento de comer, al momento de caminar, al momento de hablar, en todo. Ese es el propósito de Dios. Y más aún en el trabajo, de estar siempre laborando para Dios igual. Dice aquí nuestra hermana Sonia Gómez y luego vamos a dar la participación a nuestra hermana Ángeles. Dice aquí nuestra hermana Sonia Gómez. Dice, la verdad, hermanos, me encantó escuchar este mensaje, aunque no escuché todo completo, pero me interesó y me sacó de algunas dudas, creo. Porque tenía yo esa duda, hace poco estaba pensando sobre mi trabajo, qué es lo que realmente estoy buscando o haciendo, y porque a veces mi mente va en cosas materiales y la economía, pero también pensé que tal vez Dios quiere que yo lo glorifique hablando de su palabra, y pues creo que eso es lo que quiere que hable, demostrar el amor, siempre hacer las cosas bien, para que así se vea la gloria de Dios. No sé si me explique, pero ando inspirada. Saludos, hermana. Lo que pasa es que ando de medio enfermita. Dice, bueno, hermana, Dios le bendiga y que esperamos que se recupere muy pronto. Y sin duda, amada hermana, como le decía, no solamente a los pastores Dios los llama. Claro, los pastores son llamados a una función, a un ministerio, pero también
Los profesionistas, amados hermanos, en diferentes áreas de la vida, son llamados para glorificar a Dios, son llamados para servir, son llamados para beneficiar a nuestra sociedad, principalmente para glorificar a Dios. Por eso todo trabajo, amado hermano, debe de glorificar a Dios. Así que vamos a darle el espacio a nuestra hermana Ángeles, que solicita este espacio para hablar. Adelante, hermana Ángeles, la escuchamos, prenda su micrófono y la escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana, la escuchamos. Ok. Bueno, básicamente quería hacer pues un comentario, igual una pregunta que tengo, pero mi comentario básicamente es que, pues como usted mencionó, pues sí, la Biblia dice que pues nos trajo, bueno, Dios trabajó por 6 días, ¿no? Y también descansó un día, ¿no? Y pues Dios básicamente pues fue el primero en trabajar en la tierra. Por lo tanto, básicamente pues sí, el trabajo es legítimo. Y básicamente tomar en cuenta que pues refleja la actividad de Dios. Porque como la Biblia dice, Dios es naturalmente bueno y el trabajo también será naturalmente bueno. Entonces, ¿cómo entender qué es trabajar para Dios? Es algo que pues todos debemos de comprender porque todos en algún momento trabajamos o todos pues vamos a trabajar en algún momento. Así Y es. básicamente, como usted menciona, pues trabajar básicamente es colaborar con el Señor, porque podremos trabajar para otras personas o podemos tener un negocio o algo así, pero básicamente seguimos sirviendo al Señor o ese debe ser nuestra mentalidad, porque pues trabajar es colaborar con Él y hacerlo para Él, porque pues de esa manera hacemos un mundo más feliz y ayudamos a nuestro prójimo y servimos a nuestro prójimo y de esa manera pues también servimos a nuestro Señor. Básicamente, algo que quería comentar es que pues en nuestro mundo actual, ¿no? Somos muy competitivos en todos, así como trabajadores, como estudiantes, y a veces creemos, y lo digo yo igual personalmente, que para no arriesgar a perder ya sea nuestro trabajo, y en mi caso, por ejemplo, para no arriesgar a, no sé, bajar mi calificación o algo así, básicamente tomamos en cuenta que el empleo o nuestra educación debe ser lo más importante, ¿no? Lo más importante para nuestra vida. Y obviamente, pues eso no está bien, pero muchas veces por la competitividad, por querer pues ser competentes, así lo tomamos. Y debemos de pensar que pues si lo hacemos de esta forma, si tomamos en cuenta nuestro trabajo, nuestros estudios como la más importante, vamos a descuidar nuestra comunión con Dios, vamos a descuidar nuestra familia o nuestra salud. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, la Biblia nos dice que básicamente debe de haber un equilibrio, al menos así lo entiendo yo, un equilibrio, porque la Biblia dice que pues debemos trabajar para poder comer, para tener pan de vida. Pero también nos dice Dios, por ejemplo, que observemos a las aves. Las aves no siembran, las aves pues no trabajan, pero aún así Dios nos las descuida. Entonces, yo siento que debemos de tener, debe de haber un equilibrio en eso, tanto en nuestro trabajo como con la comunión con Dios. Y debe ser prácticamente tomarlo como lo mismo, como algo que esté directamente relacionado, nuestro servicio a Dios con nuestro trabajo. Y mi pregunta, mi duda que tenía era, bueno, básicamente, ¿qué opina la Biblia o qué opina usted, hermano, básicamente sobre si el trabajo dignifica, nos dignifica también a nosotros como trabajadores? Porque pues es algo que dicen, o sea, que dicen las personas, ¿no? Obviamente servimos a nuestro Dios, servimos a nuestro prójimo, pero también si hay algo que nos dignifique a nosotros. Por ejemplo, bueno, es que yo pienso que nosotros como trabajadores y también como esforzadores, debemos básicamente nos da cierto valor, pero hacia Dios, o sea, como un buen trabajador, como un buen esforzador y como un buen ejemplo y testimonio que demos. Mi pregunta, bueno, era básicamente pedir su opinión, hermano. Correcto, hermana. Se acerca de que si nosotros también tenemos que llevarnos parte de esa gloria. Mire, parte de ello podemos ver el ejemplo de José. José fue un excelente trabajador en las áreas que él le correspondía. Cuando primero fue vendido, llegó a la casa de este general. Dice que José hizo bien, cumpliendo a Dios, obedeciendo a Dios, glorificando a Dios, incluso en sus trabajos. Y miremos este contexto.
José estaba esclavizado, lejos de casa, fue vendido. Cuando nosotros leemos esa historia, decimos, pues qué bueno que José fue al segundo mando después del faraón. Pero veamos el proceso de José. Llega a casa de este general, glorifica a Dios en su trabajo. Incluso la mujer de este general lo insta al pecado, él lo reprende y por causa de ello fue a parar a una cárcel. En medio de esa cárcel cualquiera de nosotros diría, bueno, pues mejor hubiese cedido al pecado, hubiese ido yo dignamente para prisión. No, José era temeroso de Dios, glorificaba a Dios, buscó siempre glorificar a Dios. Y aún en la cárcel Dios prosperó a José nuevamente. Dice la palabra, la mano de José estaba con él. ¿Cuál es el error que nosotros muchas veces tenemos? Decía, repito, una frase muy común acerca de Juan Calvino. Dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cuando nosotros hacemos que nuestro trabajo, nos aferramos, y como leímos los pasajes bíblicos acerca de Pablo recomendándole que los ricos no deseen ser más ricos, no vayan tras el dinero. Y Jesús también hablaba mucho de ese tema. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros como seres humanos corremos en más de una ocasión por el dinero. Buscamos la gloria solamente nuestra. Y el claro ejemplo de José, José buscó siempre la gloria de Dios. Fue un hombre temeroso, glorificó a Dios en su trabajo, en todas las acciones que él hacía, y Dios lo bendecía. Y creo que sin duda alguna, cuando nosotros somos temerosos de Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios, sin duda que Dios también promete bendición. Dios promete que podemos hallar gracia ante ¿quién? Ante Él y los hombres. Sí, eso es parte de una bendición de Dios también, amada hermana. Espero haber respondido su pregunta y si no, aquí vamos a responder. Sí, gracias, hermano. Dios les bendiga. Y pues así les invito a pues inclinar sus rostros ahí donde estén para elevar una oración a nuestro buen Dios. Amado Padre, que estás en la altura de los cielos, te damos las gracias porque tú nos cuidaste durante este transcurso de esta transmisión, de la cual oímos, escuchamos y vimos este tema bajo tu palabra, a la cual fue impartido por tu hijo, el seminarista Daniel. Te damos las gracias por el tiempo que tú nos diste y la vida y la salud de cada uno de los cuales estamos aquí presente, así como también los que nos están sintonizando. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con ellos y que tú los cuides por el resto de la semana, por el resto de la noche, Padre. Te pedimos también que tu palabra quede en los corazones de cada uno y que sea para edificación de cada uno de ellos. Así pues, te pedimos, Padre, por nuestra salud, que tú nos sigas dando la salud, Padre, para poder estar siempre en tu obra y siempre glorificándote, Padre. También en nuestros trabajos, a la cual ya escuchamos y vimos lo que siempre deberíamos de hacer. Nuestro propósito aquí en la tierra, Padre, es solamente glorificar y anunciar tu palabra. Glorificar tu nombre, honrarte, Padre, con todas las cosas que nosotros hagamos, con nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestro hablar, Padre. Ayúdanos a seguir más y más fieles ante ti, Padre, para poder lograr y obtener esa corona que estamos buscando y que solamente podremos encontrar en tu camino y siguiéndote, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nos vamos a despedir de este lugar, Padre, pero más no de tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en cualquier lugar que nosotros andemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.